A lo largo del delta del río Mississippi, en Luisiana, existe un documento que ha desconcertado a los historiadores durante más de un siglo. Una escritura de propiedad, presentada en el otoño de 1852, que registra algo que debería haber sido imposible según todas las leyes del sur anterior a la guerra. Un hombre llamado Moses, que había nacido esclavo en la plantación Belarive, se convirtió en el propietario legal de esa misma plantación solo 8 meses después de la muerte de su amo. Pero la historia no termina ahí. En un giro que desafiaba todo el orden social de la época, Moses se casó con la viuda de su antiguo amo, una mujer blanca de una respetada familia criolla, apenas 40 días después del funeral. El secretario parroquial que registró su licencia de matrimonio escribió al margen: «Dios tenga piedad de todos nosotros». En el primer año de la libertad de Moses, 6 personas que cuestionaron su rápido ascenso al poder murieron en circunstancias que las autoridades se negaron a investigar a fondo. Su antiguo amo, Henry Bosson, fue hallado muerto con un rifle de caza sobre las piernas, aunque los detalles del informe del forense, sellado, contradecían el veredicto oficial de suicidio. Los 2 capataces blancos que desafiaron la autoridad de Moses murieron con pocos meses de diferencia. Un sacerdote que intentó intervenir fue asesinado en lo que los funcionarios llamaron un accidente a caballo. Para 1853, Moses Beauchamp, el nombre que adoptó tras casarse con la viuda, controlaba una de las propiedades más ricas de la parroquia de Ascensión. La pregunta que perseguía a todos los que conocían la historia era simple pero aterradora. ¿Cuántas personas habían muerto para hacer posible esa transformación imposible? Antes de continuar con la historia de Moses y el camino empapado de sangre que lo llevó de los barracones de esclavos a ser amo de plantación, quiero saber tu opinión. Suscríbete a este canal si te fascinan los capítulos más oscuros de la historia estadounidense y deja un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Esta es una historia que fue deliberadamente enterrada durante generaciones y tu participación ayuda a sacar a la luz estas verdades olvidadas. Los acontecimientos que estoy a punto de compartir se han reconstruido a partir de registros parroquiales, cartas personales, libros de cuentas y testimonios dados durante una investigación secreta que pocos saben que existió. Lo que ocurrió en la plantación Belere desafía todo lo que creemos saber sobre el poder, la lealtad y la supervivencia en el viejo sur. La plantación Bellerev se alzaba en una curva del río Mississippi, en la parroquia de Ascensión, Luisiana, donde la tierra era negra y fértil, perfecta para cultivar caña de azúcar, que alcanzaba precios elevados en Nueva Orleans. La finca se extendía por casi 800 acres, con límites marcados por antiguos robles cubiertos de musgo español que parecían absorber el pesado aire de Luisiana. La casa principal tenía 3 pisos, construida en estilo colonial francés, con amplias galerías alrededor de cada planta, altas ventanas que se abrían para atrapar la brisa del río y columnas que habían resistido huracanes durante 3 generaciones. Henry Beauchamp había heredado Belere de su padre en 1838, junto con 63 esclavos, un ingenio azucarero que procesaba la caña de las plantaciones vecinas y deudas que habrían aplastado a un hombre menor. Pero Henry no era un hombre menor. Era ambicioso, calculador y poseía un tipo particular de inteligencia que reconocía oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Para 1850 había ampliado sus posesiones a 92 esclavos, pagado las deudas de su padre y se había consolidado entre la élite de los hacendados de la parroquia. Su éxito se debía en parte a la innovación agrícola. Fue uno de los primeros en la región en adoptar maquinaria de vapor para su molino de azúcar, pero sobre todo a su disposición a observar y aprender de aquellos que poseía.
Moses había nacido en Bel Air en 1822, hijo de una mujer llamada Patience, que trabajaba en la casa principal, y de un padre cuyo nombre nunca fue registrado en los libros de la finca. Desde niño, Moses mostró cualidades que fascinaban e inquietaban a quienes lo rodeaban. Aprendió a leer observando a los hijos de Henry, estudiar con su tutor, memorizando las lecciones desde la ventana del salón. Se enseñó carpintería observando a los artesanos de la plantación y superó su habilidad antes de cumplir los 15 años. Comprendía la rotación de cultivos, los patrones climáticos y la compleja economía de la producción azucarera mejor que muchos capataces. Lo más notable era su capacidad para leer a las personas, entender sus miedos, deseos y debilidades con una precisión casi preternatural. Henri Beauchamp reconoció la inteligencia de Moses desde temprano y tomó una decisión que la mayoría de los hacendados habría considerado peligrosa. Le dio responsabilidades, primero como capataz supervisando a los trabajadores del campo, luego como operador del molino y finalmente como su asistente personal en la administración de los asuntos de la finca. Henry mantuvo a Moses cerca, confiaba en su juicio y le otorgó acceso a información vedada para otros esclavos. Fue un arreglo que benefició a ambos. Las ganancias de Henry aumentaron considerablemente bajo la eficiente gestión de Moses, mientras que Moses adquirió conocimientos e influencia imposibles para alguien de su posición. Pero había una complejidad en su relación que los forasteros no podían percibir por completo. La esposa de Henry, Celeste, había llegado a Bel Air en 1845, hija de una familia criolla en decadencia de Nueva Orleans. Su padre había acumulado deudas de juego que amenazaban con destruir la reputación de la familia, y casarla con el acaudalado Henri Beauchamp, 15 años mayor que ella, había sido una solución estratégica. Celeste llevó belleza, refinamiento y conexiones sociales a Bel Air, pero no llevó afecto por su esposo. La estructura social de la plantación en la Luisiana de 1852 estaba definida con rigidez por la ley y la costumbre. Sin embargo, dentro de esa estructura inflexible existían innumerables negociaciones sutiles de poder. Los capataces blancos, hombres como Tobias Greenleaf y su hermano Samuel, tenían oficialmente autoridad sobre todos los trabajadores esclavizados, pero en la práctica, Moses ejercía más influencia. Controlaba el acceso a Henry, asignaba las tareas y mantenía los libros de cuentas que registraban cada aspecto de las operaciones de la plantación. Los hermanos Greenleaf resentían profundamente este arreglo, pero Henry desestimaba sus quejas con un pragmatismo que los enfurecía. Moses le hacía ganar dinero, y el dinero importaba más que su orgullo herido. El personal doméstico incluía a 12 personas que trabajaban en la casa principal, ocupando una posición intermedia dentro de la jerarquía de la plantación. Luisa, quien había sido la niñera de Henry cuando era niño y ahora dirigía la casa, gozaba del respeto tanto de los blancos como de los negros. Su hija Margot trabajaba como doncella personal de Celeste, ocupando una posición que le daba conocimiento íntimo de la vida privada de su señora. La cocina estaba bajo el dominio del viejo Jack, un hombre de edad indeterminada que había cocinado para 3 generaciones de los Bosson y a quien todos trataban con cautelosa deferencia. Para la primavera de 1852, Bel Air parecía prosperar. La cosecha anterior había sido excepcional. Henry había negociado contratos favorables con los intermediarios de Nueva Orleans, y la reputación de la plantación atraía compradores dispuestos a pagar precios elevados. La casa principal albergaba cenas en las que la élite parroquial se reunía para discutir política, los futuros del algodón y las crecientes tensiones entre el norte y el sur. Henry hablaba con pasión sobre los derechos de los estados y el modo de vida sureño, sin reconocer la ironía de que sus elocuentes defensas de ese modo de vida
A menudo se basaban en observaciones e ideas que Moses le había compartido ese mismo día. Pero bajo esa superficie próspera se gestaban tensiones que pronto desgarrarían a Belleref. Moses había pasado 30 años observando, aprendiendo y esperando. Comprendía las operaciones de la plantación mejor que el propio Henry. Sabía que hacendados vecinos estaban al borde de la bancarrota, que intermediarios en Nueva Orleans podían ser manipulados, qué leyes podían explotarse y qué personas podían ser influenciadas. Se estaba preparando para algo, aunque pocos sospechaban qué o cuándo llegaría. Lo que nadie comprendía por completo, lo que quizá ni el propio Moses entendió hasta que fue demasiado tarde, era cuán completamente colapsaría la cuidadosa jerarquía de la plantación una vez que se removiera un solo elemento crucial. Toda la estructura de Belleref descansaba sobre la autoridad de Henry Beauchamp, y esa autoridad se sostenía en nada más sólido que la tradición, la ley y el acuerdo colectivo de que así debía ser. Eliminar esa base significaría que todo lo construido sobre ella tendría que renegociarse. El verano de 1852 revelaría cuán frágil era realmente ese fundamento. La noche del 17 de junio de 1852 comenzó como tantas otras en Bel-Air. El calor del día había sido insoportable incluso para los estándares de Luisiana, obligando a todos a buscar sombra antes del mediodía. Beauchamp había pasado el día revisando los libros de cuentas con Moses, examinando cifras para la próxima temporada de siembra y discutiendo una posible compra de tierras a un vecino cuyo hijo había acumulado deudas de juego inmanejables. Trabajaban en el despacho de Henry, una habitación en el segundo piso de la casa principal con vista al río, cuyas ventanas estaban abiertas para atrapar cualquier brisa que moviera el aire espeso. Celeste se había quejado de dolor de cabeza y permaneció en sus aposentos la mayor parte del día, atendida solo por Margot. Esto no era inusual. Celeste frecuentemente se retiraba del hogar, alegando diversos malestares que requerían privacidad y descanso. El personal había aprendido a no perturbarla durante esos episodios, aunque Luisa solía murmurar que una mujer que comía tan poco y dormía tanto estaba invitando a la enfermedad más que recuperándose de ella. A las 7, Henry despidió a Moses y pidió que le llevaran su cena al despacho. Dijo que tenía cartas que escribir y prefería trabajar sin interrupciones. Esto tampoco era inusual. Henry solía encargarse de su correspondencia comercial por la noche, especialmente durante las temporadas de siembra y cosecha. Luisa supervisó mientras Jack preparaba una bandeja con pollo frío, pan, queso y una botella del clarete preferido de Henry. Margot llevó la bandeja arriba, llamó a la puerta del despacho, recibió la confirmación de Henry y la dejó sobre la mesa, justo dentro de la entrada. Lo que ocurrió en las horas siguientes se ha reconstruido a partir de los testimonios de la investigación, aunque aún quedan lagunas significativas en el relato. Aproximadamente a las 9:30, Tobias Greenleaf, realizando su ronda nocturna por la propiedad, notó que aún brillaba la luz de una lámpara en el despacho de Henry, un detalle que más tarde resultaría importante, aunque en ese momento pareció irrelevante. En algún momento entre las 9:30 y las 11, alguien entró en el despacho de Henry. La puerta había sido cerrada por dentro, pero quien entró poseía una llave o la capacidad de convencer a Henry para que la abriera. A las 11:45, Luisa se despertó al oír un ruido que describió como algo pesado cayendo. Se levantó, encendió una vela y avanzó por la casa oscura hacia el despacho de Henry. La puerta estaba entreabierta. Estaba segura de que había estado cerrada cuando pasó por allí antes, y la luz de la lámpara se filtraba hacia el pasillo. Empujó la puerta y vio a Henry Beauchamp desplomado en su silla de escritorio, la cabeza echada hacia atrás en un ángulo antinatural, el rifle de caza sobre el regazo y una gran cantidad de sangre en la pared detrás de él. El grito de Luisa hizo correr a toda la casa.
En cuestión de minutos, Moses, Celeste, Margot, los hermanos Greenleaf y varios sirvientes se reunieron en el despacho. La escena parecía sencilla. Henry se había disparado con su propio rifle, el cañón colocado bajo su barbilla. El arma, una larga carabina de Kentucky que había pertenecido a su abuelo, colgaba habitualmente sobre su escritorio. Había marcas de pólvora en su barbilla y garganta, y la bala había salido por la parte superior del cráneo, incrustándose en la viga del techo. Tobias Greenleaf asumió inmediatamente el mando, como se esperaba del capataz principal. Ordenó a todos que salieran de la habitación, excepto a su hermano Samuel, y envió a un jinete a buscar al doctor Matías Fentress, cuya casa estaba a unas 5 millas. Interrogó a Luisa sobre quién había estado en la casa esa noche y si alguien había escuchado algo inusual. Examinó el despacho en busca de signos de alteración y no encontró ninguno. Ni muebles volcados, ni señales de lucha, ni entrada forzada. El doctor Fentress llegó poco después de la 1 de la madrugada. Examinó brevemente el cuerpo, confirmó la causa obvia de muerte y estimó que Henry llevaba muerto entre 2 y 3 horas. Notó las quemaduras de pólvora, la trayectoria de la bala y la posición del cuerpo. Su conclusión inicial, registrada en sus notas, fue suicidio. Sin embargo, observó varios detalles que le preocuparon lo suficiente como para incluirlos en un informe más detallado que posteriormente entregaría al forense parroquial. Primero, las manos de Henry no mostraban residuos de pólvora más allá de lo esperable por haber manipulado recientemente el arma. Segundo, el rifle fue hallado sobre su regazo en una posición incómoda para alguien que acababa de usarlo para dispararse. Tercero, la botella de clarete en el escritorio estaba casi vacía, aunque Henry era conocido por ser un bebedor moderado que rara vez tomaba más de 2 copas con la cena. Cuarto, y lo más inquietante, el rostro de Henry mostraba una expresión que el doctor Fentress tuvo dificultades para describir, no la vacía serenidad de una muerte súbita, sino algo que se parecía a una profunda sorpresa mezclada con lo que solo podía definirse como reconocimiento, como si Henry hubiera comprendido algo importante en su último instante. El resto de la noche transcurrió en un caos contenido. Celeste, al ver el cuerpo de su esposo, se volvió histérica. Gritaba, se arrancaba el cabello y tuvo que ser sujetada por Luisa y Margot antes de que el doctor Fentress pudiera administrarle láudano. Los hermanos Greenleaf se apostaron como guardias en el despacho, aunque no estaba claro qué o a quién vigilaban. Moses se encargó de los arreglos prácticos. Envió mensajeros para notificar al hermano de Henry en Baton Rouge y al sacerdote parroquial. Organizó al personal doméstico para preparar el funeral y se aseguró de que nada en el despacho fuera alterado hasta que las autoridades investigaran. Fue precisamente la calma y eficiencia de Moses durante la crisis lo que despertó las primeras sospechas en Tobias Greenleaf. El amo había muerto violentamente y, sin embargo, Moses no mostró angustia visible ni alteración alguna en su conducta metódica. Daba órdenes como si hubiera previsto este momento, como si ya hubiera pensado cada paso necesario. Cuando Tobías comentó su observación a su hermano esa misma mañana, Samuel le respondió con una pregunta que resonaría en los días siguientes. ¿Cuánto tiempo crees que Moses ha estado esperando esto? La investigación oficial comenzó al amanecer. El sheriff Antoantero llegó desde la cabecera de la parroquia acompañado por 2 ayudantes y un juez de paz llamado Aldrich Boudreau. Examinaron el despacho, interrogaron a los miembros de la casa y revisaron las conclusiones preliminares del doctor Fentress. Al mediodía ya tenían su veredicto. Henry Beauchamp se había quitado la vida, ebrio y abatido por problemas financieros. El dictamen satisfizo los requisitos legales y preservó la reputación de la familia. Un suicidio ya era escándalo suficiente sin añadir insinuaciones de homicidio o conspiración doméstica.
pero varios se resistieron a aceptar la versión oficial. Tobias Greenleaf insistió en que Henry no mostraba señales de desesperación y que, de hecho, se mostraba entusiasta por nuevos negocios. El hermano de Henry, Armand, que llegó tarde el día 18, señaló que las finanzas familiares estaban en buen estado, algo que comprobó revisando los libros de cuentas de la finca junto a Moses. El doctor Fentress mantuvo en privado sus reservas sobre ciertas pruebas físicas, y Luisa, quien había servido a la familia Beauchamp durante 45 años, decía a quien quisiera escucharla que Henry no era el tipo de hombre que abandonaría sus responsabilidades por suicidarse, sin importar los problemas que tuviera. Aún así, la investigación se cerró, el certificado de defunción fue firmado, y comenzaron los preparativos para el entierro. Según la ley de Luisiana y la costumbre católica, debía ser sepultado rápidamente, pero el calor era insoportable, y Armand insistió en retrasar el funeral hasta que llegaran más familiares desde Nueva Orleans. El cuerpo de Henry fue colocado en un ataúd sellado dentro de la nevera de la plantación, y el funeral se programó para el 22 de junio. Durante esos 5 días entre la muerte y el entierro, la plantación Belere vivió en un extraño estado de suspensión. El trabajo continuaba, los campos seguían requiriendo atención, el molino funcionaba, la casa se mantenía en marcha, pero todos sabían que un cambio fundamental se avecinaba. La pregunta era, ¿qué forma tomaría? Armand tenía la autoridad legal como pariente masculino más cercano, pero vivía en Baton Rouge y tenía sus propios asuntos. Celeste, viuda de Henry, heredaría una parte considerable de los bienes, pero la ley de Luisiana limitaba el control de las mujeres sobre la propiedad, y ella no mostraba ni la capacidad ni el deseo de dirigir una plantación. Los hermanos Greenleaf asumieron que ocuparían cargos de mayor autoridad, pero necesitaban a alguien con poder legal que firmara sus órdenes. Moses continuó administrando las operaciones diarias como lo había hecho bajo Henry, y todos aceptaron este arreglo porque la alternativa era el caos. Se reunió con Armand para revisar las cuentas. Se comunicó con el agente de Henry en Nueva Orleans sobre los contratos vigentes y tomó decisiones sobre los calendarios de siembra que no podían esperar a la resolución del patrimonio. Hizo todo esto con la misma calma y competencia de siempre, y la gente empezó a olvidar, o tal vez nunca creyó realmente, que su estatus legal no había cambiado. Seguía siendo un esclavo. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba, cada firma que estampaba en los documentos, carecía de toda autoridad legal. El 21 de junio, la noche antes del funeral de Henry, Moses solicitó una reunión privada con Celeste. Se reunieron en el pequeño salón junto al vestíbulo principal, el mismo en el que Henry solía tratar asuntos de negocios con otros hacendados. Margot permaneció fuera de la puerta cerrada. La decencia exigía un testigo en cualquier encuentro entre una mujer blanca y un hombre esclavizado, pero más tarde testificó que no pudo oír lo que se discutió. La reunión duró aproximadamente 45 minutos. Cuando Moses salió, su expresión no revelaba nada. Cuando Celeste emergió 10 minutos después, parecía como si hubiera tomado una decisión que la aterraba y aliviaba a la vez. El funeral tuvo lugar el miércoles por la tarde bajo un calor tan sofocante que varios asistentes se desmayaron durante la ceremonia. El padre Dominique Leblanc ofició el servicio, hablando de las contribuciones de Henry a la parroquia, de su habilidad para los negocios y de su devoción a la causa sureña. No mencionó el suicidio, tales cosas no se decían en voz alta, pero todos comprendieron las implicaciones de sus palabras sobre la misericordia de Dios y las misteriosas pruebas que enfrentan incluso las almas más fuertes. Armand Beauchamp partió inmediatamente después del funeral, alegando que asuntos urgentes requerían su regreso a Baton Rouge. Antes de irse,
Tuvo una breve conversación con Tobias Greenleaf, en la que declaró que la administración de la plantación permanecería bajo los arreglos actuales hasta que se resolviera el patrimonio. No especificó qué significaban exactamente esos arreglos. Greenleaf entendió que se le estaba ordenando aceptar la autoridad continua de Moses, al menos temporalmente, y esa comprensión no hizo más que aumentar su resentimiento. Esa noche, mientras la casa se calmaba tras el agotador día, Luisa limpiaba el despacho de Henry, una tarea que había postergado todo lo posible, cuando notó algo que la dejó helada. El rifle de caza que había matado a Henry estaba nuevamente en su lugar habitual, colgado sobre el escritorio. Estaba segura de que el sheriff Tero lo había llevado como evidencia. Aún más segura estaba de no haber visto a nadie devolverlo. Se lo mencionó a Moses, quien le dijo que Armand había dispuesto su devolución antes de marcharse. La explicación parecía razonable. Sin embargo, algo en el tono de Moses, o quizá en el aspecto del rifle, ahora limpio, aceitado, como esperando volver a ser usado, dejó a Luisa profundamente intranquila. Otro detalle de ese día merece ser mencionado. Tarde en la noche, después de que la mayoría de la casa se había retirado, Margot ayudaba a Celeste a prepararse para dormir, cuando notó que su señora llevaba un collar que nunca había visto antes. Era una pieza sencilla, una cadena de oro con un pequeño relicario, de estilo antiguo pero finamente elaborado. Cuando Margot preguntó por él, Celeste lo tocó distraídamente y dijo que había pertenecido a su abuela. Margot no insistió, aunque le pareció extraño que Celeste eligiera usar una joya nueva el día del funeral de su esposo. No sabía, no podía saber, que dentro del relicario había un pequeño rizo de cabello oscuro y un papel doblado con 7 palabras escritas con la inconfundible letra de Moses. Lo que hemos comenzado no puede deshacerse. Las semanas posteriores a la muerte de Henry revelaron fracturas en la estructura social de Bel-Air, que siempre habían existido bajo la superficie, pero que se mantenían contenidas por el peso de la autoridad establecida. Con esa autoridad eliminada, cada relación, cada suposición, cada acuerdo tácito comenzó a ponerse en duda. La plantación no colapsó de inmediato, eso ocurriría más tarde, pero inició una lenta transformación que alarmó a todos los que comprendían lo que estaban presenciando. Moses siguió dirigiendo las operaciones de Bel-Air con una eficiencia que ni siquiera los hermanos Greenleaf podían cuestionar. Los cultivos se atendían, el molino seguía siendo rentable, los contratos con los agentes de Nueva Orleans se mantenían y las cuentas de la finca mostraban ingresos constantes. En el papel, nada había cambiado. En la práctica, todo había cambiado. Moses ya no buscaba aprobación para sus decisiones, ya no presentaba planes para que otro los autorizara. Simplemente actuaba, y la inercia del hábito, junto con la ausencia de una autoridad clara, hacía que la gente aceptara sus acciones como legítimas. Celeste permanecía recluida en la casa principal, apareciendo solo para las comidas y las obligaciones sociales necesarias. Se reunía semanalmente con el padre Leblanc, quien la visitaba para ofrecerle consuelo espiritual durante su duelo. Recibía visitas de condolencia de las esposas de los hacendados vecinos, aunque éstas se hicieron menos frecuentes a medida que comenzaron a circular rumores sobre su relación con Moses. Vestía de negro, observaba las formas propias del luto y no mostraba ningún indicio externo de ser otra cosa que una viuda afligida esperando la resolución de la herencia de su esposo. Pero quienes trabajaban en la casa sabían la verdad. Margot, cuyo puesto como doncella personal de Celeste le daba acceso íntimo a su vida privada, observaba reuniones entre Celeste y Moses que se producían con creciente frecuencia y con cada vez menos pretensión de decoro.
Se reunían por las noches en el salón del antiguo despacho de Henry, en la galería. Hablaban en voz baja, a veces en francés, idioma que Moses había aprendido de algún modo, a pesar de no haber recibido educación formal. Revisaban documentos juntos, papeles que Margot apenas alcanzaba a ver, cubiertos de lenguaje legal y sellos oficiales, pero que no podía leer. Luisa notó cambios en el funcionamiento de la casa que sugerían un desplazamiento en la autoridad. Celeste comenzó a tomar decisiones sobre las provisiones, sobre qué sirvientes debían asignarse a cada tarea, sobre asuntos que normalmente las viudas dejaban en manos de parientes masculinos o capataces. Pero sus decisiones nunca se anunciaban directamente. Llegaban a través de Moses, transmitidas con tal seguridad que la gente obedecía antes de preguntarse si Celeste tenía realmente la autoridad para dictarlas. Los hermanos Greenleaf comprendieron que su posición estaba siendo socavada, pero no lograban definir exactamente cómo ni identificar una violación concreta que pudieran denunciar. Moses no les daba órdenes directas, lo que habría constituido una infracción inexcusable de la jerarquía racial. En lugar de eso, simplemente los informaba de decisiones ya tomadas, de cambios que se implementarían, de disposiciones que ya estaban en vigor. Cuando protestaban, él los remitía a Celeste, quien confirmaba que, sí, los cambios contaban con su aprobación como señora de la finca. Cuando cuestionaban si Celeste tenía autoridad legal para aprobar tales decisiones, Moses les recordaba que la herencia seguía en proceso judicial y que Armand Beauchamp había declarado expresamente que los arreglos actuales debían mantenerse. A finales de julio, Tobias Greenleaf estaba convencido de que Moses manipulaba a Celeste, quizá mediante amenazas, quizá por alguna otra forma de coerción que no podía precisar. Compartió sus sospechas con su hermano, con varios capataces vecinos y finalmente con el sheriff Zero, durante un encuentro casual en la sede parroquial. El sheriff lo escuchó con cortesía, pero señaló que la sospecha no era evidencia y que mientras Greenleaf no pudiera demostrar un delito real, la ley no podía hacer nada. También le advirtió con cuidadoso énfasis que hacer acusaciones infundadas sobre el honor de una mujer blanca podía acarrear graves consecuencias legales para el acusador. El 3 de agosto ocurrió algo que llevó estas tensiones latentes a una confrontación breve pero explosiva. Moses había negociado la venta de 60 barriles de azúcar a un agente de Nueva Orleans, a un precio significativamente más alto que el que Henry había conseguido el año anterior. Era un excelente negocio objetivamente, pero Tobías decidió impugnar la transacción, alegando que Moses no tenía autoridad para firmar contratos y que la venta debía anularse. Moses le explicó con calma que había negociado el trato en nombre de Celeste, con su pleno conocimiento y aprobación, y que el contrato ya había sido firmado y el primer pago recibido. Greenleaf, al borde de la rabia, cometió el error de decir en voz alta lo que muchos pensaban. «Olvidas tu lugar, Moses. Olvidas lo que eres». La confrontación tuvo lugar en la oficina del molino, con media docena de testigos presentes. La respuesta de Moses fue tranquila, medida y devastadora en su precisión. «Mi lugar está donde Madame Beauchamp determine que esté. Si cuestiona mi autoridad, cuestiona la suya. Si cuestiona la suya, cuestiona los arreglos establecidos por Monsieur Armand antes de su partida. Si desea impugnar esos arreglos, le sugiero que viaje a Baton Rouge y lo discuta directamente con él. Mientras no lo haga, seguiré cumpliendo las funciones que me asigna la señora de esta hacienda». Fue una maniobra verbal magistral. Invocaba simultáneamente múltiples fuentes de autoridad, sin desafiar directamente la jerarquía racial que todos daban por sentada. Greenleaf quedó atrapado. No podía desafiar a Moses sin parecer que desafiaba a Celeste. No podía desafiar a Celeste sin sobrepasar su propia autoridad
y no podía recurrir a Ahmad sin admitir que había perdido el control de la plantación que debía supervisar. Esa misma noche, Tobías comenzó a redactar una carta a Armand Beauchamp, detallando sus preocupaciones sobre la creciente influencia de Moses y pidiendo una aclaración sobre la estructura de administración de la finca. Aún trabajaba en ella cuando, 2 días después, cayó enfermo con síntomas que el doctor Fentres diagnosticó inicialmente como cólera: intensos dolores intestinales, vómitos, fiebre y delirio. La enfermedad apareció de forma repentina, avanzó con rapidez y resultó mortal en menos de 48 horas. Tobias Greenleaf murió el 7 de agosto de 1852, 3 días después de su enfrentamiento con Moses. El cólera no era raro en Luisiana durante los meses de verano, especialmente cerca del río. Esa misma semana murieron también 2 esclavos de una plantación vecina y un comerciante de la sede parroquial con síntomas similares. El doctor Fentres no vio razón para sospechar un crimen, aunque anotó en sus registros que la velocidad y gravedad del deterioro de Greenleaf eran inusuales incluso para el cólera. El cuerpo fue enterrado rápidamente. El calor y la naturaleza de la enfermedad lo exigían. Así, Samuel Greenleaf se encontró de repente elevado al cargo de único capataz. Samuel carecía de la personalidad enérgica y de la seguridad de su hermano. Había dependido de Tobías para tomar decisiones difíciles, para enfrentar los problemas directamente y mantener la firmeza que todos consideraban necesaria para dirigir una gran plantación. Sin su hermano, Samuel se sintió a la deriva. Cuando Moses se le acercó 3 días después del funeral, con una propuesta para reestructurar las responsabilidades del capataz, supuestamente para reducir su carga de trabajo durante aquel período difícil, Samuel aceptó sin considerar del todo las implicaciones. El nuevo acuerdo le otorgaba autoridad sobre las operaciones del campo, mientras Moses retenía el control de los asuntos comerciales, los contratos y la administración financiera. Era, explicó Moses, simplemente un reconocimiento formal de cómo se venían haciendo las cosas. Lo que Samuel no comprendió hasta que fue demasiado tarde era que acababa de aceptar una posición subordinada. Quien controla el dinero y los contratos, controla todo lo demás. Moses tenía ahora autoridad oficial, o al menos reconocida oficialmente, sobre las operaciones más importantes de la plantación, mientras Samuel quedaba relegado a supervisar el trabajo manual. Era una inversión completa de la jerarquía habitual, lograda con tanta suavidad, que Samuel solo entendió lo ocurrido cuando el nuevo sistema ya estaba en marcha y funcionando. Durante todo este proceso, una persona observaba con creciente atención y alarma. El viejo Jack, cocinero de la familia Beauchamp, por más tiempo del que la mayoría en la plantación había vivido, había presenciado cambios de poder antes. Había visto morir al padre de Henri y luego a Henri asumir el mando. Había observado contrataciones, despidos, matrimonios y muertes, las pequeñas y constantes negociaciones de autoridad que ocurren en cualquier gran hacienda. Pero lo que presenciaba ahora era distinto. No era evolución, era una revolución, llevada a cabo tan gradualmente que casi nadie la reconocía como tal. Jacques comenzó a fijarse en cosas que otros pasaban por alto. Notó que Celeste ya no comía en el comedor formal, sino en sus aposentos privados, donde Margot le llevaba bandejas con platos seleccionados personalmente por Moses. Observó que Margot llevaba notas entre Moses y Celeste varias veces al día, una comunicación mucho más frecuente de lo necesario para simples asuntos domésticos. Vio que Luisa, quien antes tenía autoridad indiscutida sobre el personal de la casa, ahora consultaba con Moses antes de tomar decisiones sobre suministros o personal. Pero lo más inquietante fue que la gente empezaba a desaparecer. No literalmente, nada tan dramático.
sino siendo removida gradualmente de posiciones donde podrían observar o interferir con lo que estaba ocurriendo. 3 sirvientes domésticos fueron reasignados al trabajo de campo, un cambio que Moses explicó como necesario debido a la reducción de tareas en la casa durante el luto. 2 trabajadores del campo, conocidos por su lealtad a los hermanos Greenleaf, fueron vendidos a una plantación vecina, una transacción que Moses describió como financieramente ventajosa. El mayordomo, que había servido a Henry durante 15 años, fue despedido por embriaguez, una acusación que Luisa discutió en privado, aunque sin poder refutarla. Cuando Jacques comentó estas observaciones con Luisa, ella reaccionó de una manera que lo sorprendió. Con miedo, no con enojo ni indignación, sino con un temor genuino. «No hables de estas cosas», le advirtió. «Ni siquiera las pienses demasiado fuerte. Se avecinan cambios que no podemos detener, y la única seguridad está en no notarlos». El 12 de septiembre de 1852, exactamente 12 semanas después de la muerte de Henry Beauchamp, Moses se presentó ante el juez Boudreau en la sede parroquial, acompañado por Celeste y un abogado de Nueva Orleans llamado Edward Lafleur. El propósito de la visita era presentar documentos relacionados con la herencia de Henry y solicitar la aprobación judicial de ciertos arreglos. Los documentos incluían el testamento de Henry, aparentemente revisado 2 meses antes de su muerte, un poder notarial que otorgaba a Celeste autoridad para administrar la finca durante el proceso de sucesión y un acta de manumisión de Moses, firmada por Henry y fechada el 15 de abril de 1852. El testamento era sencillo, dejaba la mayor parte de los bienes a Celeste, con provisiones para su hermano Armand y pequeños legados para algunos amigos y parientes lejanos. Nada inusual para un hombre sin hijos. El poder notarial también era rutinario, otorgando a Celeste amplias facultades para actuar en nombre de la finca mientras durara el proceso. El documento de manumisión, sin embargo, era problemático. En él, Henry Beauchamp, en reconocimiento al fiel servicio, inteligencia excepcional y valiosas contribuciones de Moses a la prosperidad de la plantación Belleair, le concedía la libertad con efecto inmediato. Estaba correctamente redactado, firmado por Henry y con los testigos requeridos, pero nunca había sido registrado ante el secretario parroquial, como exigía la ley de Luisiana para que la manumisión tuviera validez legal. El abogado de Moses argumentó que se trataba de una mera formalidad, que Henry había mostrado claramente su intención de conceder la libertad y que el documento había sido debidamente ejecutado. La falta de registro era, dijo, un simple descuido administrativo que no debía invalidar los deseos explícitos del difunto. El juez Boudreau no era un hombre ingenuo. Comprendía que estaba ante una situación que violaba todas las normas de la sociedad de Luisiana, que desafiaba las suposiciones sobre raza y poder que sostenían el sistema entero, pero también entendía que se le estaban presentando documentos técnicamente legales, correctamente firmados y notarizados. Podía rechazarlos, tenía la autoridad para hacerlo. ¿Pero en qué se basaría? En que la situación lo incomodaba, en que le parecía sospechosa, en que violaba las reglas no escritas sobre cómo debía funcionar el mundo. Tras una larga deliberación, el juez Boudreau aceptó los documentos para su registro. Aprobó la manumisión, concedió a Celeste la autoridad solicitada e incorporó el testamento al proceso sucesorio. Esa noche escribió en su diario: «Hoy he realizado un acto que quizás me persiga el resto de mi vida. He puesto en marcha acontecimientos que sospecho no terminarán bien, pero se me han presentado documentos legales que cumplen todos los requisitos de la ley y no tengo base para rechazarlos. Que Dios me perdone si he sido engañado y que proteja a quienes puedan sufrir las consecuencias de mi decisión». La noticia de la liberación de Moses se difundió por la parroquia con una rapidez asombrosa. Las reacciones oscilaron entre la incredulidad, la indignación y una especie de horror fascinado.
Los hacendados vecinos comenzaron a evitar cualquier contacto con Bellere, tratándolo como si estuviera contaminado. La élite parroquial, que antes asistía a las cenas de Henri, ahora rechazaba toda invitación. El padre Leblanc continuó sus visitas pastorales a Celeste, pero dejó clara su profunda preocupación por la situación y la instó repetidamente a considerar las consecuencias de sus decisiones. Samuel Greenleaf, al enterarse de que Moses era ahora legalmente libre, presentó su renuncia con efecto inmediato. No podía, dijo, continuar trabajando bajo tales circunstancias. Moses aceptó su renuncia con absoluta cortesía y en menos de una semana contrató a un nuevo capataz, un hombre llamado Amos Pritchett, que había trabajado en plantaciones de Mississippi y que parecía ser o bien ignorante o bien indiferente ante el arreglo poco convencional de Bellere. A lo largo de todos estos acontecimientos, Moses mantuvo la misma serenidad de siempre. Conducía los negocios, dirigía las operaciones y trataba a todos con una cortesía impecable. No hizo gestos dramáticos, no emitió declaraciones, no mostró comportamiento alguno que pudiera considerarse insolente o presuntuoso. Simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho, con una sola pero monumental diferencia. Ahora lo hacía como hombre libre. La pregunta que todos se hacían, unos abiertamente, otros en susurros, era cómo había ocurrido aquello. Cómo había convencido Moses a Henri para que firmara un documento de manumisión. Cómo había conseguido que revisara su testamento. Cómo había logrado persuadir a Celeste para que apoyara su libertad y colaborara con él en la administración de la finca. La respuesta obvia, la que la mayoría asumía, era que Moses había manipulado o coaccionado a ambos mediante amenazas, chantaje o aprovechándose del dolor y la vulnerabilidad de Celeste. Pero unos pocos, los que habían observado con mayor atención, sospechaban algo más complejo y más inquietante, que Moses llevaba años, quizás toda su vida, preparándose para este momento, que había estudiado a Henri tan minuciosamente que sabía exactamente cómo presentarse como indispensable, que había cultivado la confianza e incluso tal vez el afecto de Celeste con una paciencia calculada durante meses o años, que se había posicionado tan estratégicamente que, cuando Henri murió, él era el único capaz de mantener la finca en pie, haciendo que su libertad y su autoridad fueran necesarias más que deseadas. Y bajo esas sospechas se escondía una pregunta aún más perturbadora, que pocos se atrevían a pronunciar. ¿Henri Beauchamp realmente se había quitado la vida? ¿O Moses había orquestado su muerte tan hábilmente que parecía un suicidio? La investigación oficial había sido superficial, las pruebas circunstanciales, la conclusión conveniente. Las dudas del doctor Fentres quedaron registradas, pero nunca fueron tomadas en serio. El rifle de caza había vuelto a su lugar sobre el escritorio con sospechosa rapidez, y la única persona que había desafiado abiertamente la autoridad de Moses, Tobias Greenleaf, había muerto repentinamente solo días después de hacerlo. Aquellas preguntas no tenían respuestas, solo implicaciones, y las implicaciones eran tan aterradoras que la mayoría prefería no pensar demasiado en ellas. Era más fácil aceptar las explicaciones oficiales, creer que Henri había sucumbido a la desesperación, que Moses simplemente había tenido suerte, que Celeste era una viuda confundida tomando malas decisiones bajo la influencia del duelo. Pero por las noches, cuando la gente se quedaba a solas con sus pensamientos, muchos se preguntaban si Moses había sido capaz de transformarse de esclavo a hombre libre, de propiedad a propietario, en apenas 3 meses. ¿De qué más sería capaz? Y si había estado dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr esa transformación, literalmente cualquier cosa,
¿Cuántas personas habrían pagado ya el precio de su ambición? ¿Y cuántas más lo pagarían antes de que esta historia llegara a su fin? El otoño de 1852 trajo un clima más fresco, pero no alivió la tensión que envolvía a Vellere. La plantación seguía siendo rentable, la cosecha se completó con éxito, y la gestión de Mosés resultó tan competente como lo había sido bajo el mando de Henry. Pero el aislamiento social de la finca se profundizó. Los hacendados vecinos se negaban a hacer negocios con Vellere. Los comerciantes del centro parroquial seguían suministrando los productos necesarios, pero lo hacían con fría formalidad. Los pocos visitantes que llegaban eran forasteros, agentes de Nueva Orleans, abogados, hombres de negocios a quienes les importaba más el beneficio que la decencia. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente en Vellere? La evidencia sugiere algo más oscuro de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que ocurre después, porque las revelaciones más perturbadoras aún están por venir. La verdadera naturaleza de lo que sucedía en Vellere se volvió imposible de ignorar el 28 de noviembre de 1852, cuando Celeste Beauchamp y Moses se presentaron juntos en la oficina del secretario parroquial para solicitar una licencia de matrimonio. El secretario, un hombre llamado Prosper Gautier, que había ocupado su cargo durante 23 años, al principio creyó haber entendido mal la solicitud. Cuando Mosés la repitió con calma, las manos de Gautier comenzaron a temblar. Moses le señaló con precisión que la ley de Luisiana prohibía esos matrimonios para personas esclavizadas o recién liberadas de color. Él no era ninguna de las dos. Su manumisión había sido registrada en septiembre. Había consultado con abogados en Nueva Orleans y conocía exactamente qué leyes se aplicaban. Tras 3 horas de discusión, Gautier no pudo identificar una base legal específica para negar la solicitud. Los arreglos involucraron a un sacerdote católico degradado llamado Padre Mathurin Corbeau, expulsado de la diócesis 5 años antes por alcoholismo. Corbeau aceptó celebrar la boda a cambio de una considerable suma. La ceremonia tuvo lugar el 19 de diciembre de 1852 en el Salón de Vellere. Los únicos testigos fueron Luisa, Margot, el viejo Jacques y el abogado de la finca. El padre Corbeau balbuceó la liturgia con un aliento que olía a whisky. Cuando los declaró marido y mujer, la mano de Celeste tembló mientras Moses colocaba un anillo de oro en su dedo. Al casarse con Celeste, Moses obtuvo control legal sobre la herencia de Henry, lo que significaba que ahora era, de hecho, el dueño de la plantación Vellere. La reacción de la élite parroquial fue inmediata y furiosa. Un grupo de hacendados se reunió para decidir qué hacer. Algunos abogaron por la violencia, otros por una intervención legal. Finalmente acordaron imponer un aislamiento social y económico total. Nadie haría negocios con Vellere. Pero Moses había previsto esa reacción. Su intermediario en Nueva Orleans era Joachim Tessier, un comerciante ambicioso que se preocupaba más por el beneficio que por la moral. Tessier tenía conexiones con compradores del norte, dispuestos a adquirir azúcar de Luisiana sin interesarse por los escándalos locales. El invierno de 1852-1853 vio a Vellere operar completamente aislada de sus vecinos, pero cada vez más conectada con redes comerciales fuera de la parroquia. Celeste permaneció mayormente recluida en la casa principal, apareciendo en público solo cuando era estrictamente necesario. Quienes la veían la describían como pálida, delgada y emocionalmente vacía. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz carecía de tono o emoción. Margot, que seguía siendo su doncella personal, observó que Celeste parecía, en cierto modo,
aliviada por su nueva situación. Moses tomaba todas las decisiones, asumía toda la responsabilidad, enfrentaba todos los conflictos. Celeste simplemente existía en un estado de aceptación pasiva. Durante los primeros meses de 1853, varios incidentes sugirieron que Moses estaba consolidando su poder eliminando posibles amenazas. En febrero, un trabajador del campo llamado Josiah afirmó tener información sobre lo que realmente había ocurrido con el señor Henry. Antes de poder contarla, desapareció. Moses lo reportó como fugitivo. En marzo, el viejo Jack se enfermó con síntomas similares a los que habían matado a Tobias Greenleaf. Fuertes dolores intestinales, rápido deterioro y muerte en pocos días. Samuel Greenleaf, que ahora trabajaba en la sede parroquial, comenzó a recopilar testimonios de personas que habían vivido en Belere. Estaba convencido de que Moses había asesinado a Henry y quizá a otros. Entrevistó a antiguos sirvientes y revisó los registros parroquiales. El 12 de abril de 1853, Samuel fue hallado muerto en la habitación que alquilaba. La causa oficial fue apoplejía, un fallo cardíaco repentino. Tenía 38 años y ningún antecedente de problemas de salud. Todos sus apuntes y documentos relacionados con Belere habían desaparecido. El doctor Fentres anotó en sus registros privados que era la cuarta muerte repentina vinculada a Belere en menos de un año. El patrón le inquietaba profundamente, pero no tenía pruebas médicas de crimen alguno. En todo caso, programó una reunión con el sheriff Zero para expresar sus preocupaciones. Antes de que pudiera celebrarse, Moses lo visitó. Hablaron durante aproximadamente 2 horas sobre asuntos médicos. Luego, Moses hizo una declaración que el doctor nunca olvidaría. Usted sabe que el mundo funciona según leyes naturales. A veces la gente muere por razones perfectamente naturales, aunque parezcan sospechosas para quienes no comprenden la complejidad de la mortalidad humana. Sería lamentable que tales malentendidos llevaran a un médico respetado a hacer acusaciones que no pudiera probar. No fue una amenaza explícita, pero la implicación era clara. El doctor Fentres canceló su reunión con el sheriff y nunca habló públicamente de sus sospechas. En su diario escribió: «Hoy he elegido la cobardía en lugar del valor. Sospecho que he permitido que el mal continúe impune porque carezco de la fuerza para enfrentarlo». Para el verano de 1853, Moses había logrado lo imposible. Había pasado de ser una propiedad esclava a un hombre libre y luego al propietario legal de una de las plantaciones más valiosas de la parroquia, todo en apenas 13 meses. El costo, medido en vidas humanas, seguía siendo desconocido, pero se sospechaba considerable. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente en Belere? La evidencia apunta a algo mucho más oscuro de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Si esta historia te pone la piel de gallina, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que ocurre después, porque las revelaciones más perturbadoras aún están por llegar. El invierno de 1853-1854 trajo consigo una creciente presión desde múltiples frentes. En enero, un grupo de hacendados envió una petición a la legislatura estatal solicitando restricciones más severas sobre las manumisiones. La petición no mencionaba a Moses por nombre, pero todos sabían quién era su objetivo. El tema fue debatido, aunque finalmente no se tomó ninguna medida. La primera amenaza seria llegó en marzo de 1854, cuando un abogado de Nueva Orleans llamado Philippe Dufresne apareció afirmando representar a parientes lejanos de Henry en Francia. Ellos impugnaban la validez del testamento, argumentando que Henry había estado mentalmente incapacitado o actuando bajo coacción cuando lo modificó. La demanda pretendía anular el control de Moses atacando la herencia de Celeste.
Moses contrató a Chalnier, un abogado prominente de Nueva Orleans, y la batalla legal se extendió durante la primavera de 1854. En abril, un granero de Bel Air se incendió en plena noche, destruyendo equipos y casi alcanzando el molino de azúcar. El fuego había comenzado simultáneamente en 3 lugares distintos, lo que sugería un incendio intencional. En mayo, alguien disparó contra Moses mientras cabalgaba por el camino de la plantación. El disparo falló y el atacante escapó. El hecho más significativo involucró a Margot. Su posición le daba conocimiento íntimo de todo lo que ocurría en la casa principal. En junio de 1854, se acercó al padre Leblanc durante una visita pastoral y le dijo que creía que Moses había asesinado a Henri y que tenía pruebas. Cartas entre Celeste y Moses que databan de varios meses antes de la muerte de Henri. Las cartas revelaban una relación íntima y conspirativa, centrada en planes compartidos para el futuro. Margot las había escondido, planeando entregarlas a las autoridades. El padre Leblanc, profundamente perturbado, escribió una carta al obispo de Nueva Orleans, describiendo la situación y pidiendo consejo. Esa carta fue interceptada antes de llegar a su destino. La noche del 23 de junio, el padre Leblanc fue encontrado inconsciente en el camino entre Bel Air y su iglesia. Su caballo estaba cerca. Aparentemente lo había derribado. El sacerdote murió 3 días después sin recuperar la conciencia. La explicación oficial fue un trágico accidente. Margot comprendió de inmediato lo que había sucedido. Tomó las cartas y documentos que había ocultado y huyó de Bel Air en plena noche, rumbo a Nueva Orleans. Avanzó unos 15 millas antes de ser encontrada. Según el informe oficial, fue detenida por una patrulla que vigilaba fugas. Durante su arresto se volvió violenta y sufrió heridas fatales en el forcejeo. Los documentos que llevaba desaparecieron. No se realizó investigación alguna. Celeste no asistió a su entierro. Moses envió una corona de flores. En agosto, la demanda llegó a una fase crítica. Las declaraciones estaban programadas para septiembre y representaban una amenaza significativa para la posición de Moses. La noche antes de comenzar, Philippe Dufresne fue atacado en su habitación de hotel. 2 hombres lo golpearon brutalmente y robaron todos sus documentos legales. Dufresne sobrevivió, pero quedó con lesiones permanentes que pusieron fin a su carrera. Los agresores nunca fueron identificados. Con Dufresne incapacitado y su documentación destruida, la demanda colapsó. En octubre de 1854, el tribunal desestimó el caso. Moses había ganado de nuevo. Pero el ataque marcó un punto de no retorno. Todos comprendieron que Moses no era simplemente afortunado, sino que estaba dispuesto a matar a cualquiera que amenazara su posición. En noviembre, el coronel Augustin Chevalier organizó una reunión de hacendados para discutir la situación de Bel Air. Asistieron 23 hombres. Debatieron opciones que iban desde desafíos legales hasta violencia extralegal. Se formó un comité. 3 hombres planearían eliminar a Moses de manera que pareciera un accidente. Moses se enteró de la reunión en menos de 48 horas. Contrató guardias de Nueva Orleans y transformó Bel Air en una fortaleza. Variaba sus rutinas, nunca viajaba solo, nunca seguía patrones predecibles. En diciembre de 1854, Lucien Broussard, uno de los 3 hombres del comité, fue hallado muerto en su casa, asesinado por un disparo de escopeta a través de la ventana. La investigación concluyó que fue un accidente de caza, pero el mensaje era claro. Moses sabía quién planeaba matarlo. En la víspera de Navidad, alguien disparó 6 veces contra Moses cuando regresaba a Bel Air. Sus guardias respondieron el fuego. 2 hombres murieron. Uno de los guardias de Moses y uno de los atacantes, identificado como empleado de Etienne Marchand. Marchand huyó de la parroquia esa misma noche y nunca más se le vio en Luisiana.
El coronel Chevalier sobrevivió 3 semanas más, antes de morir en enero de 1855, oficialmente de neumonía, aunque sus síntomas recordaban la misteriosa enfermedad intestinal que había matado a otros opositores de Moses. Para comienzos de 1855, Moses había eliminado o expulsado a todos los que lo habían amenazado activamente. Había demostrado que no podía ser desplazado, ni asesinado, ni vencido. Pero esta victoria tuvo un precio. Bel-Air existía en un aislamiento total. Moses tenía lo que quería: libertad, propiedad, poder. Pero lo tenía dentro de una prisión construida por él mismo, rodeado de guardias y viviendo con una esposa que apenas hablaba. Para la primavera de 1859, Moses era el amo efectivo de Bel-Air desde hacía casi 7 años. La finca seguía generando beneficios, aunque el aislamiento había cobrado su precio. El estado mental de Celeste se había deteriorado gravemente. Rara vez salía de sus aposentos, hablaba con personas que no estaban allí. Se movía por la casa como un fantasma. El doctor Fentress no pudo ofrecer otro diagnóstico más que melancolía. En mayo de 1859, Luisa murió pacíficamente a los 72 años. Dejó una carta sellada dirigida al doctor Fentress. En ella relataba todo lo que había presenciado: las reuniones misteriosas, las muertes sospechosas, la eliminación sistemática de cualquiera que pudiera desafiar a Moses. No era una prueba legal, pero sí un testimonio completo de la transformación de Moses mediante asesinatos calculados. El doctor Fentress leyó la carta y se enfrentó a la decisión que lo había perseguido durante años. Eligió hacer una copia, sellar el original con instrucciones de abrirlo tras su muerte y entregarlo a su abogado en Nueva Orleans. Si Moses lo mataba, al menos la verdad saldría a la luz algún día. Pero Moses no lo mató. Para el verano de 1859, parecía haber perdido interés en eliminar amenazas. En agosto de ese año, anunció que liberaría a todas las personas esclavizadas que aún quedaban en la plantación, 73 en total. Libertad inmediata y completa. Las implicaciones económicas eran enormes. La mano de obra de Bel-Air desaparecería, haciendo imposible continuar las operaciones. Aún así, Moses siguió adelante, presentó los documentos de manumisión y organizó la salida de quienes deseaban marcharse. La decisión desconcertó a todos los observadores. Moses había comprendido que seguir operando Bel-Air como plantación esclavista lo convertía en cómplice del mismo sistema que lo había esclavizado. Liberar a las personas que poseía era un intento de romper ese ciclo, de demostrar que su transformación significaba algo más que un simple cambio de roles. Sin mano de obra forzada, los campos no podían cultivarse, el molino no podía funcionar. Para octubre de 1859, Moses había desmantelado prácticamente el motor económico que hacía valiosa la plantación. El estado de Celeste se volvió crítico. En septiembre dejó de comer por completo. El doctor Fentress la encontró en un colapso físico y mental profundo, consciente pero sin responder, existiendo en un estado entre la vida y la muerte. Celeste murió el 17 de octubre de 1859, 7 años y 4 meses después de la muerte de Henry. La causa oficial fue decaimiento y melancolía. Moses no asistió al funeral, solo envió una corona y una nota: que encuentre la paz que le fue negada en vida. Tras la muerte de Celeste, Moses quedó como único propietario de Bel-Air. Había alcanzado el control absoluto y descubrió que no significaban nada para él. En noviembre comenzó a vender partes de la plantación: el molino, secciones de tierra, equipos, ganado, muebles. En diciembre, solo quedaban la casa principal y unos pocos acres. El 28 de diciembre de 1859, Moses mandó llamar al doctor Fentress. El médico lo encontró en el estudio de Henry, rodeado de documentos,
físicamente sano pero emocionalmente agotado. Moses sirvió brandy y comenzó a hablar. Lo que dijo fue registrado por el doctor en su diario. Moses no confesó asesinatos, pero habló sobre la naturaleza del poder, sobre el precio de obtenerlo y conservarlo. Habló sobre la esclavitud y la libertad, sobre cómo ambas implicaban formas de control. Habló de Celeste, de cómo su relación había comenzado años antes de la muerte de Henry, de cómo juntos planearon crear las circunstancias que les permitieran escapar. No dijo explícitamente que hubieran matado a Henry, pero la implicación era clara. No detalló las otras muertes, aunque reconoció que muchos obstáculos fueron eliminados y que se tomaron acciones necesarias. Lo más inquietante fue cuando habló del arrepentimiento. No un remordimiento moral por las vidas perdidas, sino un arrepentimiento práctico por haber quedado tan aislado que su victoria se volvió indistinguible de la derrota. Había logrado una transformación imposible, pero creó una vida que lo satisfacía menos que aquella de la que había escapado. Al final preguntó: «Si pudieras saber con absoluta certeza que una terrible injusticia podría corregirse mediante métodos terribles, ¿aceptarías ese pacto? ¿Sacrificarías a otros, a muchos otros, para obtener algo que nunca debió negársete?» El doctor Fentres respondió que no lo sabía. Moses sonrió. Esa es la respuesta correcta. Quien responda con seguridad no entiende la pregunta. Esa fue la última vez que el doctor Fentres vio a Moses Beauchamp. El 12 de enero de 1860, Moses desapareció de Bel-Air. Se llevó las riquezas obtenidas por la venta de sus bienes, sin dejar rastro de su destino. La casa permaneció vacía por semanas antes de que los vecinos notaran que había sido abandonada. La propiedad restante acabó en manos del Estado. Nunca más se volvió a ver a Moses Beauchamp. Circularon rumores, avistamientos en Nueva Orleans, informes de un hombre adinerado de color en México, pero nada confirmado. Desapareció como si nunca hubiera existido. La historia de Moses Beauchamp se convirtió en una leyenda oscura en la parroquia de Ascensión. Se contaban versiones diferentes. Unos lo veían como un estratega brillante que venció a un sistema opresor. Otros lo describían como un monstruo que asesinó para alcanzar el poder. La verdad, revelada en documentos descubiertos décadas después, era aún más perturbadora. El diario del doctor Fentres, hallado tras su muerte en 1871, ofrecía un relato detallado basado en observaciones directas. La carta sellada de Luisa proporcionaba detalles que la corroboraban. Juntas, sugerían que Moses fue responsable de numerosas muertes y que Celeste lo había ayudado. Pero también revelaban algo más complejo. Mostraban que Moses había sido moldeado por un sistema que trataba a los seres humanos como propiedad, que negaba toda posibilidad de agencia por motivos de raza, que creaba condiciones donde el único camino hacia la libertad era la violencia. El sistema había creado a Moses Beauchamp al negarle toda vía legítima hacia la vida que deseaba. Las cuestiones legales en torno a Bel-Air nunca se resolvieron completamente. Las muertes entre 1852 y 1859 quedaron oficialmente sin explicación. Nadie enfrentó consecuencias legales, excepto Philippe Dufresne, quien sobrevivió a su ataque, pero nunca volvió a ejercer la abogacía. En 1868, un periodista del norte llamado Theodore Wexler investigó la historia de Bel-Air, pero descubrió que la mayoría de la gente se negaba a hablar del tema. Sin embargo, halló un detalle intrigante. En 1867, un hombre que coincidía con la descripción de Moses había sido visto en Veracruz, México, dirigiendo un próspero negocio mercantil. Aquel hombre se hacía llamar Maurice Beaumont y era aceptado socialmente como blanco. Wexler viajó a Veracruz, pero no encontró rastro de él. La pieza final del rompecabezas apareció en que 1903,
cuando unas cartas fueron donadas a la Sociedad Histórica de Luisiana. Entre los documentos del abogado Lafleur había correspondencia con un cliente que firmaba solo como M.B. Las cartas, fechadas entre 1860 y 1897, trataban asuntos financieros y legales. En una de ellas, escrita en 1889, M. Biausen decía: «He vivido muchos años bajo otro nombre, libre del peso de quien fui y de lo que hice. He tenido éxito, soy respetado y no he dañado a nadie desde que dejé Luisiana. Aún así, me atormenta la duda de si mi transformación valió el precio que otros pagaron. Intercambié sus vidas por mi libertad, y no logro decidir si eso fue justicia o crimen, revolución o asesinato». La carta continuaba: «Sé que la historia me juzgará con dureza si mi historia llega a conocerse por completo. Acepto ese juicio, aunque sostengo que no tenía otro camino posible. El sistema que me esclavizó creó al monstruo que lo destruyó desde dentro. Si soy culpable, entonces la esclavitud misma es culpable de haberme creado. No se puede probar con certeza que esas cartas hayan sido escritas por Moses, pero sugerían que sobrevivió al menos 37 años después de su desaparición, que logró establecer una nueva vida con éxito y que pasó ese tiempo enfrentando el peso moral de sus actos. La historia se convirtió en una advertencia moral, contada de maneras distintas según quien la narrara. Algunos la usaban para resaltar el peligro de alterar el orden social, otros como prueba del poder corruptor de la esclavitud. Algunos más la descartaban como una leyenda exagerada. La casa principal fue demolida en 1887. La tierra se subdividió y vendió. Para 1900 no quedaba nada que indicara dónde había estado Belair. El cementerio, donde estaban enterrados Henry y Celeste, permaneció abandonado durante décadas hasta que fue restaurado entre los y 1956. En la lápida de Henry se leía: «Henri Beauchamp, 1807-1852, amado esposo y amo de Belair». En la de Celeste, Celeste Beauchamp, 1826-1859, que descanse en paz. No había piedra alguna para Moses, porque nadie sabía dónde ni cuándo murió. Tal vez vivió muchos años más bajo otro nombre, tal vez murió poco después de abandonar Luisiana, tal vez pasó el resto de su vida mirando por encima del hombro, temiendo ser reconocido. La historia deja preguntas incómodas. ¿Fue Moses Beauchamp un héroe o un villano? ¿Su transformación fue liberación o crimen? ¿Sus métodos se justifican por la imposibilidad de alcanzar la libertad por medios legítimos, o lo condenan sin redención? ¿Demostró que un individuo puede vencer a un sistema opresor, o solo que la opresión crea monstruos? Estas preguntas siguen siendo relevantes porque las condiciones que crearon a Moses Beauchamp, sistemas que niegan la agencia humana, que distribuyen el poder arbitrariamente, que fuerzan a elegir entre sumisión y violencia, nunca han desaparecido del todo, y donde quiera que esas dinámicas existan, surgirán personas como Moses, brillantes, implacables, dispuestas a pagar cualquier precio, el suyo o el de otros, por transformarse. ¿Qué piensas tú de esta historia? ¿Crees que Moses Beauchamp estuvo justificado en sus acciones o sus métodos lo vuelven imperdonable? ¿Podría haber alcanzado la libertad de otra forma o el sistema no le dejó más opción que la violencia? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este oscuro capítulo de la historia de Luisiana. Si te gustó este relato y quieres más historias que exploren las sombras del pasado de América, suscríbete a Liturgy of Fear, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie las verdades incómodas de la historia. Recuerda, el pasado nunca es tan simple como queremos creerlo, y comprender su complejidad es la única forma de no repetir sus peores errores.